Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la regeneración. eh, y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor, al Señor Jesucristo, al Señor Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Padre, estoy delante de su presencia una vez más, Señor. Como siempre me hago a un lado, Padre, para que sea mi Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Le doy gracias, Señor, por la bendición, Señor bendito, de poder estar en este espacio. Le pido por las personas que van a ver este video, Señor bendito, que penetre en su corazón la palabra y que haga que dé fruto al 100 por 1. Padre bendito, que nos lleve, Señor, a ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, hoy nuestro tema, o nuestro subtema, porque el tema es la regeneración, son los conceptos de la nueva creación y del nuevo hombre. La nueva creación, bueno, pues vamos a hablar en primer lugar, de la nueva creación. La caída de la raza fue tan desastrosa, de la raza humana, obviamente estamos hablando, que impuso la necesidad de que Dios efectuara una nueva creación. Si los hombres habían de adorarle y servirle, manifestando su gloria según el propósito primordial del Creador, al colocar el hombre sobre la tierra, lo que estábamos leyendo, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta que se trata de expresiones que complementan otras, ya que no se trata de destruir la naturaleza del hombre para sustituirla por otra, sino de quitar lo que metió el diablo. Apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8, permitiendo que se produzca en él la semejanza de Cristo, el Hijo del Hombre, quien murió y resucitó. Esta nueva creación afecta a toda la personalidad del hombre de la forma en que el pecado lo había hecho en sentido negativo. Vemos que Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y luego vemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Pablo explica el móvil que le animó a dar su vida al servicio del Señor Jesucristo, encontrando una carrera que algunos corintios consideraban como la de un loco. Cristo murió por todos, por ti y por mí. Luego todos murieron en él, o sea, todos murimos en él, y por todos él murió, para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que por ellos murió y fue resucitado. He aquí el gran hecho que terminó con el viejo sistema satánico, abriendo una puerta a todo lo nuevo. Es más exacto leer los versículos 17 y 18 como sigue: de modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas, y todo viene de Dios. Este concepto también lo encontramos en Gálatas 6:15, donde dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo, lo que vale es la nueva creación. Y eso también vemos luego después en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Todo depende entonces de la obra de Cristo, quien tiene la supremacía absoluta en todos los órdenes de la antigua creación, siendo a la vez cabeza del cuerpo. La iglesia es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque en él tuvo complacencia de habitar toda la plenitud. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 18 al 20. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Este tema, este versículo ya lo hemos estudiado en series pasadas. No nos vamos a centrar
tanto en él, pero lo que estamos viendo es precisamente que viene una concordancia con lo que estamos viendo en las otras escrituras. Juntamente con él, los colosenses fueron resucitados mediante la operación de Dios que le resucitó de entre los muertos y fueron vivificados juntamente con él. Colosenses, continuando en el capítulo 2, versículo 12 y 13, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado por él, por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Amén. Entonces viene a hablar del hombre viejo y del hombre nuevo. La carne, pensando en el sentido peyorativo que se señala por el contexto, es el conjunto de las tendencias que surge de la caída. Parece ser que cuando Pablo habla del viejo hombre, está pensando en la manifestación de esas tendencias pecaminosas a través de la personalidad humana. No es posible reformar la carne, de modo que este viejo hombre se considera como puesto fuera, como puesto fuera de uso, catargeo, ya que fue crucificado con Cristo. Eso lo vemos en Romanos 6, versículo 5 al 6, y dice, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Y continúa diciendo en Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, y da una serie de pecados que vemos, bueno, también lo hemos visto en otras escrituras, que está hablando de que todo eso, por esa carne, ese viejo hombre, ah, no fue posible reformar esa carne. Pero se considera como puesto fuera de uso la palabra escatargeo, pues fue crucificado junto con Cristo. Según la figura del bautismo por agua, Dios realizó esta obra una vez para siempre por medio de la cruz y la resurrección. Sin embargo, existe un proceso de santificación práctica y se exhorta al creyente a que manifieste la realidad de la obra de Dios, que en cuanto a vuestro modo de anterior de vivir, vemos que dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 al 24, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hallamos otro pasaje que es análogo a este, que está en Colosenses. Colosenses 3, 9 al 11 dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén. Bueno, dice, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus prácticas. Vístanse del nuevo hombre que se va renovando hasta el pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta creación Cristo es todo en todos. Estos pasajes de Efesios y Colosenses que estamos leyendo nos recuerdan el resultado lógico de la gran obra general que Pablo enfatiza en Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y podemos comparar esta escritura también con Efesios 1, 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. En Él tenemos redención
mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Bueno, pues así a grandes rasgos, las consideraciones que hemos visto el día de hoy nos llevan a esta conclusión. La regeneración equivale al nuevo nacimiento, siendo el término empleado para señalar el acto de Dios al implantar vida eterna en el corazón del creyente. Surge de la voluntad de Dios y tiene como base la obra de la cruz, donde fue juzgada la antigua creación, la resurrección de Cristo como primogénito entre los muertos y el descenso del Espíritu se efectúa por la siembra de la palabra del Evangelio, recibida por el arrepentimiento y la fe, vivificada por el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible que el hombre caído reanime un principio de vida en sí mismo por medio de buenas intenciones y reformas. Sinceramente, el infierno está lleno de buenas intenciones, dado que el viejo hombre es corrupto en todas sus partes. Sin embargo, corresponde al hombre confesar su pecado para poder recibir al Hijo, colocando una fe sincera en su persona y su obra. Esto permite que surja en aquel el nuevo principio de vida que corresponde a su entrada por el nuevo nacimiento, a la nueva creación. El regenerado viene a ser hijo de Dios, unido en el Hijo y creado a su imagen. Bueno, pues para esto, pues no solamente es decir que somos hijos de Dios, sino que hay también señales que corresponden a los hijos de Dios. Esas señales las vamos a ver la siguiente semana. Vamos a hablar de ello. Hasta aquí hoy vamos a dejarlo para poder meditar en esta parte de lo que nos está hablando de la regeneración. Tiene que haber un cambio. Esto nos habla y contradice la enseñanza de la hipergracia, donde mientras más pecas, más perdonado eres. No, o sea, hay mucha gente que tiene buenas intenciones, aun siendo cristianos o no, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Hay muchos cristianos que tienen buenas intenciones para salvar, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Aquel que dice, voy a ir a una cantina a evangelizar y termina borracho. Alguna vez supe de un varón que era misionero de los Testigos de Jehová. Llegó a una casa, quiso compartir, le dejaron entrar y terminó teniendo sexo con homosexuales. Tenía la buena intención de ir a compartir, pero no había una transformación en su vida y por lo tanto, pues no hubo un cambio y por lo tanto se dejó envolver otra vez en el pecado. No estoy hablando que sea por ser testigo de Jehová. Finalmente, bueno, los cristianos entendemos o sabemos lo que dice la palabra al respecto, pero lo que estoy hablando es que una persona no regenerada o quizás hasta regenerada, pero con poco entendimiento, sin guiada, es más, cualquier persona creada, regenerada o no regenerada, que no tenga entendimiento de la palabra y sea guiado por el Espíritu Santo, no va a ser salvo. Pero realmente tenemos que entender algo. El regenerado viene a ser hijo de Dios, unido con el Hijo y creado a su imagen, y tiene que estar en un proceso de transformación. Hay quienes dan pasos hacia atrás, pero el regenerado tiene que verse en su fruto, que está dando cada día pasos hacia adelante, creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que verse, tiene que haber pruebas, tiene que haber fruto, tiene que mostrarse. Si alguien hoy sigue viviendo igual que hace 5, 10, 20 años, pues ha perdido su tiempo, no ha hecho nada. Alguna vez me dijo alguien, imagínate un maestro de tercera secundaria, terminó la carrera, entra, le dan el de tercero de secundaria y es buenísimo en tercero de secundaria, pero pasa 50 años siendo maestro de tercero de secundaria. ¿Qué avanzó? Nada. Se sabe de memoria lo de tercero, pero si lo ponen en quinto no va a saber qué hacer. Ese es el problema, que hay muchos cristianos que llegan, se convierten, pero se quedan estancados, no crecen como enanos espirituales. Viene el enemigo, los sacude y se van. Dejan de crecer, dejan de entender y no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso desde el principio tengo que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo, tengo que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces sí puede haber una regeneración, puedo pasar a ser hijo de Dios, recreado a su imagen, pero tiene que haber un crecimiento y tiene que haber una necesidad en mi corazón de querer crecer. Y entonces, bueno, como le decía, la siguiente semana vamos a ver cuáles son esas señales que corresponden al verdadero Hijo de Dios. Amén. Bueno, pues
vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias porque usted nos muestra lo que es la regeneración. Padre, como siempre yo acepto los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Que el Señor Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor Dios Todopoderoso. Pero lo más importante que entendamos que tenemos que ver, tiene que haber una continuidad. Tengo que seguir adelante, no volteando hacia atrás, sino viendo hacia adelante, yendo y tratando de alcanzar la meta por la cual el Señor Jesucristo me alcanzó primero. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Pongo en sus manos la vida de los que van a ver este video, Señor bendito, y que el Señor Espíritu Santo mueva a sus corazones. Padre, le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que otros puedan también tener esta bendición. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga. Chao.